yo no monto con una mujer que beba. Además, yo no me fío de las mujeres que conduzcan. No soy machista, pero es que una mujer conduciendo que no me gusta conduciendo. Muy buenas a todos, bienvenidos a No Te Pierdas Nada, tu super canal de cotilleo en el que hoy volvemos a comentar First Dates. Y es que yo me pregunto cómo nos ponen a la misma persona que hace la selección del casting de este programa en el resto de los programas de la cadena, porque sinceramente con Supervivientes y La Isla de las Tentaciones este año se han lucido, pero Telecinco nos está compensando este verano, la verdad, con una cita increíble. Así que no hago esperar más y vamos allá. Amor fallero, no te siento y Josep, me muero. el look es absoluta fantasía. Bueno, estamos de fiesta. Hoy estamos, por favor. ¿Que Laura de este chico una fantasía? Sí. ¿Que le quita la ropa a su tía abuela Gladys? También. Entonces, ¿A qué te dedicas? me dedico en un mundo de la promoción de igualdad de género. Soy promotora de igualdad de género, Vamos, que no trabaja. Mira, artista, canto, bailo, actúo y pinto. de todo. De todo, pero sobre todo moviéndome en la igualdad y me centro mucho en educación y en mundo infantil. ¿Qué quiere decir que se centra en el mundo infantil? ¿Acaso es maestro de guardería o algo? Lo que decimos, no te voy a decir el discurso del punto violeta, pero es algo tan fácil de que es un punto de atención, es un punto seguro, es un punto... Pues lo que yo os decía, que no trabaja. Es voluntaria en algo que le corresponde hacer prácticamente a la policía. El amor en tu vida. Pues muchas cosas. He estado casado, he estado divorciado, he tenido pareja, ahora de manera... soy una persona soltera. Bueno, al menos en eso sí que tiene un buen currículum, ¿ves tú? He tenido parejas que son bisexuales, heterosexuales. Tuve un chico que sí que quiso estar conmigo porque decía, es que lo digo porque es así de claro, dijo, es que estás tan buena. Bueno, hetero sería heteropasiva más bien. Lo que más me gusta de verano, la playa, el sol, la felicidad de la gente. Ay, es muy guapetón, aunque no me gusta a mí el bigotillo de Dalí. Buenas noches. Tocayo. Andado. Me encanta el bigote, ¿eh? Gracias. Ay, amiga, Josep piensa igual que yo, con la miradita de tigresa. Me levanto por ahí. Josep, para ti. Me gusta. Claro, como tonta, si tiene un rollazo, Carlos. He trabajado siempre en la hostelería y hace un par de añitos o así también empecé con el mundo drag y demás. Ah, qué guay. Sí, más drag canario, de plataformas y eso, he ido descubriendo un poquito mi personaje. Ay, le encanta, si es que se le ha secado la boca y todo. Yo descubrí el mundo del drag y del travestismo en la pandemia. ¿Cuál es tu nombre artístico? Arcadia. Arcadia. Y yo me pregunto, ¿cómo lo descubrió en la pandemia? ¿Online? No es simplemente salir a un escenario. Tú cuando haces algo tienes que transmitir, tienes que la gente diga, es esa persona. Josep, de verdad, es que tiene 1000 de aura. Mi mejor experiencia en mi vida es en un festival delante de tropocientas mil personas cantando una canción, levantar las manos y que me saliera todo. Y donde se han sido los huevos. Y con mi paz tranquilidad cogí sin medio, me lo metí por dentro y lo volví. Y en plan de, pues es lo que tengo. Y levantarse ha salido. No pasa nada. Claro, si cuando te conviertes en meme es cuando ven que te ha dado vergüenza. Lo mejor es pues, ay, que me se ha escapado un huevo. ¿Cuándo empezaste con el travestismo? Empecé en el 2017. Y hasta que llegó un punto que a mí el personaje me comió. Yo soy género fluido, soy Sí. persona género fluido. Eso de que se te haya comido el personaje, he escuchado varios compañeros también que les ha pasado, pero nunca llego a entender lo que es, porque yo para mí, yo como Arcadia, yo soy, por mucho que mi nombre artístico sea Arcadia, mi nombre personal es Carlos, yo soy Arcadia todo el tiempo, o sea, soy yo. Claro, Jolín, yo creo que en este caso lo que se refiere es que al final tu personaje es una extensión de ti. No es lo mismo que seas actor y en cada película tengas un papel, a que trabajes siempre con un personaje que has creado tú y que saca lo que llevas dentro. Se me rapé el pelo, en plan Britney Spears. La crisis de Britney, la crisis de Britney Correcto. todos la hemos tenido, ¿eh? Doy fe, todos la hemos tenido y varias. ¿Qué tal en el amor? Hace 3 años que estoy soltero. Bebe, Josep, que se te seca la garganta. ¿Y tú? Pues hará un par de años o algo así. He intentado tener relaciones abiertas. Y el poliamor, me encantan las camas king size. El poder tener... Y aparte lo veo porque para mí una relación es tener ese mejor amigo con el que te puedes acostar y compartir momentos de vida. Yo es que llamarme antigua, pero donde la gente ve poliamor, yo veo papiloma. A mí me parece que Josep viva el poliamor y su cama sea king size y todo esto, me parece estupendo. Yo todavía no he llegado ahí, no sé si llegaré,
pero quizá por eso, porque a lo mejor relaciono todo eso un poco con el vicio y yo pues le tengo un poquito de respeto a todo eso. A los papilomas. Yo soy VIH positivo. Hace 2 años que lo supe. Me puse en tratamiento, me enteré, me informé de todo y cambió mis hábitos, mi vida y todo. Gominolita y ya está. Ay, qué mal aquí Josep, ¿eh? Porque decir en una televisión que gominolita y listo, en cualquier caso con alguien que tengas confianza o otras circunstancias, pero con alguien que no conoces, solo gominolita, el condón pa' qué, ¿no? Y hoy en día encima, yo me encanta que tengamos una medicación que se llama la PrEP, ¿no? Para no contagiarte del virus del VIH, pero creo que estamos como inculcando a la sociedad que se olvida del condón, Mary. Pónselo, póntelo. Claro, lo que yo decía, Carlos, muy bien por tu parte. Además era al revés, era póntelo, pónselo. Porque me tomo la PrEP para no contagiarme del VIH, pero lo demás me da igual. Que somos unos apestados los que tenemos VIH. Toma ahí, en toda la boca. Eso nos lo enseña en su charla. Qué bueno. Tengo calor, está calor en la... como si estuviéramos debajo de tu... Uy, bomboncete. Tiene calocha en la chocha. Que sin... Uy, que me resbalo. Uy, que me resbalo. Esta canción es mía. ¿Es tuya? ¡Qué bueno! Original, ¿sabes? Muy guay. Anda, pues ni tan mal. Poliamorosa, poliartística, polifacética. Y el estribillo es lo que más mola de todo. Eres una estúpida maleducada. Lo digo cantando, no pasa nada. Eres una estúpida maleducada. Pero sin ti no suena la jugada. Me recuerda a la de Ojete Calor. Eres tonta y eres gilipo. Eres una estúpida maleducada. Es que espera que baje, que subo para arriba. Pero sexualmente no me ha llamado la atención, no ha despertado en mí, no me he empalmado. Yo es que los veo el día y la noche, la verdad. Sí que veo que tienen cosas en común, más bien de coleguilla. Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Josep, ¿te gustaría tener una segunda cita con Carlos? Si me gustaría tener una segunda cita con Carlos, yo digo que sí. Encima tienes unos ojazos que transmiten un montón. Claro, es que el bañador de Tanguilla no ha influido nada. ¿Y a ti, Carlos, te gustaría tener una segunda cita con Josep? En mi caso, yo no tendría una segunda cita como tal, porque siento que quizá estás un poquito más avanzado que yo en lo que entiendes respecto a relaciones abiertas, poliamor y demás, y concebimos el amor a lo mejor de una manera diferente. Carlos, por favor, admite que lo que no te ha gustado de él es el bañador de su tía abuela Gladys. Por esa parte de amor, ¿no? Pero pues me he sentido muy a gusto. Pues me debes una cerveza. Te debo una cervecita, eso está hecho. Y casi quede. Encantado. Igualmente. Oh, pobre Josep, que se va con la calocha en la chocha. Quiero que viva y viva. Ay, que me meo, que se asusta con la puerta. Me gusta. ¡Antonio! Ya te estaba yo de menos a ti, joder. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? Bien. ¿Tu relación máxima en tiempo? Con todas 2 años. ¿Y qué te pasa los 2 años? ¿Te aburres? ¿No quieres compromiso? No, es que me dejan siempre. Ay, que es que Antonio ya había estado antes. Ahora veremos por qué no le duran más de 2 años. Antonio, sigues ligando mogollón, ¿no? No ha sabido mal este invierno. Ha estado bien, Vaya que es un fucker. Como decimos en mi pueblo, un follador. Pero no encuentras el amor, no hay manera. Nada. ¿Qué te pasa? No quieres compromiso, ese es tu problema, Antonio. No, que la mujer que está muy dura últimamente. Va a estar, ni que fuera una fruta, la mujer. La mujer inmadura. Fruta inmadura. Es verdad, Antonio, que estamos últimamente muy resabiados. Eso va a ser. A mí es que me apetece siempre echar un polvo. Como echar un polvo, empujar pelo, yo qué sé, a mí me encanta. Empujar pelo, para el que no lo haya entendido, ¿vale? Pero ya quieres una relación seria, estás ya en ese punto. Exactamente. Confío en... ¡Cobarde! Muy buenas, Elena. El flamenco, la rumbita, una fiesta, eso es lo mejor del mundo. Ay, qué bonita, Elena. Pero si parece hija suya y le lleva 3 años solo. ¿Vale, estamos? ¿Qué tal? Encantada. Igualmente. Ay, que le ha gustado. ¿Qué tal? Bien. Me encantan los escotes de las mujeres, me encantan. Es lo que más me gusta de una mujer, los escotes.
Madre mía, bebe, bebe, María, que te va a hacer falta. Te pareces a María del Monte. Ay, ya me lo han dicho y yo no sé la de ver. Bueno, me lo han dicho durante toda mi vida muchas veces. Y ahora porque... En la voz. En la voz sobre todo, sí, me lo ha dicho mucha gente. Pero absolutamente, vamos, podrían ser hermanas. Y ahora vive en Sevilla capital. Lola. Pero que eso no me gusta el pueblo. Que además muy aburrido. Es que yo donde yo vivo en el pueblo no hay nada. Porque es la zona antigua, ¿sabes? Te digo, Bueno, pero tienes coche, imagino, ¿no? Para moverte por allí. Tengo, pero no tengo punto en el carnet. Anda. Pues no tiene que ser pieza, Antonio, ni nada. Te han pillado Ártico cervezas, ¿no, chiquillo? Esto me parece igual de mal, o peor 1000 veces que lo de la anterior cita. Porque soltar en una televisión haciendo el graciosillo, que te han quitado el carnet por llevar encima una cervecilla y encima reírte. Yo soy muy disfrutona también, a mí me gusta una cervecita de vez en cuando y me gusta beber, pero yo soy consciente. Claro, coño, es que a mí me suelta un tío que suele conducir borracho y yo no me voy con él. Vamos, que encima de esto tengo yo que ir a buscarte, ¿no, tío huevo? Si quieres te pago la cerveza, yo también. No, eso no. No, eso no. Yo no monto con una mujer que beba. Además, yo no me fío de las mujeres que conduzcan. Se acaba de dar cuenta Elena de cómo va a ser el resto de la cita. No soy machista, pero es que una mujer conduciendo que no me gusta conduciendo. No, él no es machista ni nada, pobrecillo. Por eso yo me río cuando hablan de los micromachismos, porque luego hay especímenes como este que son el claro ejemplo del machismo de verdad. Yo no puedo con el calor, Elena. No puedo, es superior a mi fuerza. Por eso que tampoco me gusta la playa. Que no te gusta la playa, Que ¿no? me da miedo. ¿Que te da miedo por qué? Porque vi la película de tiburón con 14 años y se me quedó la cabeza. Claro, como tenemos tantos tiburones en Andalucía, yo creo que dan más miedo tiburones como él y sin aleta. Pero pues te descojona por todo. Ay, ay, Elena, que su ego sea lo único que le toque en esta noche. Ay, por favor. Y un día estaba yo haciendo pipí en la playa, coño, unos bichitos. Bueno, hice yo pipí. Me acojoné. Me dio tanto miedo que no me salí. Y me fui corriendo meándome. Claro, le iba a picar una medusa, las bililillas. La leche. Perdóname. Qué putada cuando te da un ataque de risa que no puedes controlarlo. Demasiado educada está haciendo que solo le sale reírse. Joder. Pero tío, ¿cómo le llevan a esa señora, a este hombre que es una versión vieja de Fermín Trujillo, pero con miedo a la sardina? Llevaba 20 años con mi pareja y decidimos casarnos y falleció 20 días antes de La boda. de la boda. Joder. Entonces, pues llevo 8 años desde que él murió, no he tenido relaciones ni he tenido pareja ninguna. 8 años. Me dejó el listón muy alto. Qué putada, tío, 20 años juntos y cuando te vas a casar vas, pum, y te quedas sin marido. Yo no me he casado nunca. No me he casado ¿Que nunca. eres soltero? Soltero. Entero no, ¿no? Entero. Más o menos. Llevo ya 2 o 3 años sin empujar pelo. Estoy muerto. El novio de una amiga mía dice meter los pelos para adentro. No sé, a mí hay comentarios de verdad. Yo prefiero quiero un hombre que sepa estar y que tenga un poquito de, no sé. Puedes saber estar si es que lo has descrito perfectamente. Que llevo 1 año. Yo me pego 8 años sin empujar pelo y me la corto. Sin empujar pelo, follar. Ya, de verdad, por favor, tío, qué fatiga. Os prometo que no todos los hombres en Andalucía son así. O no, la mayoría, por lo menos. A mí los tatuajes me dan un morbo de cojones. ¡Hala! Pues mira. Pero de una mujer, no de un hombre. Un hombre de hombre me dan asco. Pero de una mujer me encanta. Ah, yo soy el tonto de los escotes. Sí, porque vaya ahí. Por favor. La leche, me tienes caliente como una perra. Una cosa que más me gusta. Es que mira, para algo que tengo para lucir, pues lo luzco. Y eso es lo que hay. Además está morenito, pues lo luzco. Para que se lo coman los gusanos, que lo vean los humanos. Yo soy muy caliente. Tela de caliente. Me gusta todo. No sé por qué lo había intuido. Me pone loco. Los escotes de una mujer es lo que más me gusta. Aguante, Elena, resiste, que lo está haciendo súper bien. El probador del Corte Inglés. Sí, ahí lo hice. Claro, me llama a las 10, pues entra conmigo y la falda como me queda de deporte y eso. Cuando le vi el toto, digo, aquí se va a caer. Y ahí cayó. Madre mía de mi vida. Es que mira, de verdad, vaya esperpento, Antonio. Antonio, eres un esperpento y pobre de la que le haya tocado de monitor de esquí, de verdad, ¿eh?
Chicos, ¿me acompañáis al reservado? Yo te acompaño donde tú quieras. Elena viene conmigo, sí, ¿no? Bueno, ¿tú quieres ir, Elena? Vamos, vamos. Está loca por mí, coño. Ah, pues entonces habrá que ir, ¿no? Lo dice. Si lo dices, A lo mejor es verdad, ¿no? claro. Y tan verdad. Se le Hombre. nota, coño. Tiene que ser un señor. Es que yo no pido más, de verdad. Quiero un caballero. De verdad, y encima la pobrecilla se pasa la cita riéndose de él, para que encima el gilipollas se piense que está loquita por él. Madre mía. Bueno, a ver, mira, lo de Telecinco no tiene fin. De verdad son tan sumamente cutres como para no contratar a un diseñador gráfico decente y tener que hacer esa mierda de carteles con ChatGPT. No bailar una sevillana en mi vida. ¿Yo? ¿Cómo voy a bailar una sevillana sola? Si os veis la vuelta, coño. Ay, da vuelta como una tonta. ¿Qué te pongas ahí, Vamos a ver, chiquillo? Elena, Chocho. ¿La bailas conmigo o no bailo? ¿Has visto? Ya está puesta. Yo estoy puesta, pero ahí te quiero ver. Yo no bailo ni de coña, vamos, ni agarrado, ni lento, ni rápido, ni nada. ¿Verdad? Yo no me creo que este hombre ligue tanto, porque ¿dónde tiene la gracia? No sabe hablar, es un bruto que flipa, lo más garrulo que nos hemos echado a la cara, vamos, es meses en First Date. No le gusta la playa, no le gusta bailar. Entonces, criatura, A ver lo que tú tienes ahí. Y tú, ¿Cómo voy a estar relajado? ¿Cómo voy a estar relajado? no, se me pongo un burka, chiquillo. Habértelo puesto, Chocho. Habértelo puesto, pero no te quiero contar. Un burka, me tiene que haber puesto. A la pasevilla. Los muertos, ahora con el escote y los A ubres. ver, te lo... la ubre es como si fuera una vaca, tío, por favor. Cállate ya, Antonio, por lo que más quieras. ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué pasa, ¿Cómo estás? Antonio? ¿Qué tal? Antonio, ¿tendrías una segunda cita con Elena? ¿Con Elena? Sí, hombre, sí, para tomar una cenita y sí, me lo pasa, porque me lo pasa muy bien, aún. Me he reído mucho con ella, muy buena gente, muy buena persona y... Sí, sí, me pongo el burka también. No, ¿Ves? no, sí, ay, La vuelta le toco. te dejo en la cafetería. Antonio, lo que quiere es carne. ¿Y tú, Elena, tendrías una segunda cita con Antonio? Bueno, yo, Antonio, me ha caído muy bien, me he reído muchísimo, pero como pareja no te veo, no te veo. Ni hay cosas de ti que me han echado un poquito para atrás, como el tema de... Eso, como el tema de que los ojos se van siempre para el mismo sitio, yo no quiero... ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, hijo, pues ya está, pues yo me valoro otras cosas aparte del escote. Pues no pasa nada, coño. Bueno, Antonio, yo sé que en la playa no te voy a ver, pero vamos. Y a ver, me imagino a Elena pidiendo un traslado al pueblo de playa más cercano, donde vea que no se lo va a encontrar en la vida, porque madre mía, ahora podemos entender por qué no le dura ninguna más de 2 años, que mucho tiempo me parece. Y en fin, esto ha sido todo. Por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, dejarme un comentario por ahí abajito que os leo y me hace muchísima ilusión. Y si no lo has hecho todavía, pues suscríbete a mi canal, que me ayuda muchísimo. Os deseo un súper buen resto de semanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta prontito, un saludillo.